Del Señor, iglesia, Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al versículo 18. ¿Lo tenemos, iglesia? Leamos todos juntos, versículo 1 hasta el versículo 18 dice de la siguiente manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote hasta está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Padre, gracias por tu verdad, por tu palabra, porque podemos, Señor, acercarnos a tu revelación completa. Señor, gracias porque hoy tenemos más de lo que aún en medio de la audiencia original estaba escuchando estos versículos. Hoy tenemos más y más completa revelación de quién es Cristo. Y nos da, Señor, el privilegio de poder profundizar en la obra más importante que la raza humana puede escuchar, y es la obra del sacrificio de Cristo en la cruz. Padre, una vez más, llévanos, Señor, al Calvario. Una vez más, llévanos, Señor, a entender lo que se representaba y lo que es este sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Abre los ojos del entendimiento. Y confío en que tu Espíritu Santo haga lo que ningún hombre, ningún predicador, Señor, pueda hacer: cambiar corazones de piedras en corazones de carne por tu Espíritu Santo. En Jesús oramos. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Se dice de una pequeña aldea en algún lugar de Inglaterra que había una capilla, y en esa capilla había un arco que decía sobre el arco escrito: predica a Cristo crucificado.
En aquella capilla, todos los que entraban, lo primero que se encontraban en aquella entrada del arco es: predica a Cristo crucificado. Y durante años, allí estuvieron muchos predicadores que pasaron por esa capilla predicando el mensaje más importante que la raza humana puede escuchar, y es precisamente el mensaje de la cruz. Eran predicadores que enseñaban la obra de Cristo crucificado, y de generación en generación así ocurría. Pero pasaron los años y comenzó a crecer un matojar en medio de aquella capilla que comenzó a nublar y a hacer no notorio que aquellas palabras predica a Cristo y este crucificado ya comenzó a dejarse de mirar. Pero no solamente era la área física, sino también era el área literal de la predicación, donde comenzaron a dejar a un lado la predicación de Cristo crucificado. Predicaban de Cristo, pero dejaron de predicar de Cristo crucificado. Es decir, no vieron la necesidad de predicar ese mensaje porque era algo todavía muy anticuado, algo muy sangriento. No debemos predicar a Cristo y a ese crucificado, pero sí debemos predicar a Cristo. Así que aquella aldea, aquella capilla, comenzaron a predicar a Jesús, pero después de un tiempo ya los discursos eran más acerca de cómo Jesús puede ser un personaje en el cual nosotros podemos tener como ejemplo. Pero esa no era la predicación del inicio. La predicación del inicio era a Cristo y este crucificado. Ahora ponemos a Cristo y lo predicamos como un modelo de vida o algo que pueda ayudarnos en nuestra sociedad. Así que los discursos comenzaron a ser más sociales, comenzaron a ser más políticos, comenzaron a ser más filosóficos. Y poco a poco aquellas enramadas iban creciendo. Y aquello que decía predica a Cristo y a ese crucificado, ahora decía predica a Cristo. Pasaron los años y lo único que se miraba era predica. Ya no ni siquiera estaba Cristo. Y estas ilustraciones es una gran verdad de lo que está ocurriendo en el día de hoy. Lamentablemente en las iglesias que nosotros vemos en América, el mensaje de Jesús crucificado no es el centro y aquello por el cual la iglesia vive, sino que nosotros predicamos a un Jesús, pero un Jesús que puede transformar la sociedad, y un Jesús que puede cambiar un matrimonio, un Jesús que me puede sanar, un Jesús que puede hacer muchas cosas, pero olvidamos el mensaje de la cruz. Y cuando Pablo escribe en la carta a los Corintios, Pablo dice: yo no me propuse entre vosotros predicar cosa alguna, sino a ¿qué? A Cristo y ¿qué? Y este crucificado. Es decir, el mensaje central de Pablo, él decía: yo no me propuse a predicar otra cosa, yo no quiero predicar al Jesús que viene a hacerte feliz, en el sentido de que todas las cosas te van a ir bien. Yo quiero predicar al Jesús que fue crucificado y el propósito por el cual Jesús fue crucificado, ya que esa es la única esperanza de los hombres. Tú puedes predicar a Jesús, pero si no predicas a ese Cristo crucificado y lo que eso representa, allí no hay salvación. Por eso que el mensaje principal que el apóstol Pablo se propuso es que yo quiero predicar a este Cristo crucificado, porque yo sé que es la única esperanza a los hombres. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque precisamente ese es el mensaje que el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 1 y versículo 18 quiere volvernos a enfatizar. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, las riquezas de ese sacrificio, pastor, pero no que en la última vez que vimos en Hebreos capítulo 9 acerca de esto, no era acerca de lo que representaba el sacrificio de la cruz. Sí, pero ahora vuelve otra vez y enfatiza un capítulo entero más hablando del sacrificio de la cruz. ¿Por qué? Porque no hay mensaje más importante que el sacrificio de la cruz.
Si tú no entiendes el sacrificio de la cruz, tú no vas a poder ser salvo. Si tú no entiendes lo que pasó en la cruz, no puedes decir que tú eres cristiano, porque es el mensaje que salva. Y aquí el autor de los Hebreos le dedica toda una carta para hablar de eso, pero 2 capítulos en específico para hablar de la obra suficiente de Cristo en la cruz. Es decir, recordarnos que no hay forma en que el hombre pueda ser salvo si no es a través de lo que allí pasó. Es decir, los sacrificios pasados, las ofrendas de las vacas, de los cabros, de las ovejas, de los palominos, ninguna de esas cosas podrían hacernos a nosotros salvos. Todo eso era solamente como la leche de un bebé, hasta que tú fueras creciendo y madurando en la persona de Jesús. Aquellos sacrificios, aquellas ofrendas, aquellos rituales establecidos aún por Dios, era sola la leche hasta que Jesús trayera la madurez y la perfección plena en la muerte perfecta del Cordero de Dios. Así que la muerte de Cristo se convirtió en ese último sacrificio en el cual el hombre puede acercarse a su presencia por toda la eternidad. Los sacrificios nunca podrían lograr nada en absoluto que te hiciera perdonado, limpio, santo delante de nuestro Señor. Y en el capítulo 9 nosotros pudimos ver cómo el antiguo pacto exige precisamente derramamiento de sangre. Dice su palabra que sin derramamiento de sangre, ¿qué no puede ocurrir? El perdón de pecado. Así que por eso estas escenas en el Antiguo Testamento eran tan sangrientas. Cordero tras cordero tras cordero, sacrificio tras sacrificio, hasta que vino Cristo. Pero esto no paraba. Todo el día sacrificando animales en el tiempo del Yom Kippur y en el tiempo de la Pascua. Se puede ver un desastre en el sentido de que tanta sangre derramada en medio de aquel lugar en el pueblo de Jerusalén. Se dice que para el tiempo de la Pascua, en una semana, se sacrificaban sobre 300,000 corderos muertos. En una semana, 300,000 corderos. Estamos hablando que eso era muerte tras muerte, sangre tras sangre. Pero el pueblo seguía igual. Es decir, el pueblo no podía tener acceso a Dios. El pueblo no podía tener perfección. El pueblo no podía tener perdón absoluto de sus pecados. Y mire lo que dice ahora el versículo 1 de Hebreos capítulo 10. Porque la ley, ¿a qué se refiere eso cuando dice la ley? ¿Está hablando acerca de los 10 mandamientos de Dios? No, no está hablando acerca de los 10 mandamientos. Dijimos que habían 3 usos de la ley. La ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. ¿Y de qué ley está hablando aquí precisamente? ¿De la ley qué? La ley ceremonial. La ley ceremonial que hacía que presentara los corderos, los animales, los sacrificios año tras año. Eso es lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos. Porque la ley, esa ley ceremonial, ¿qué era esa ley ceremonial? Teniendo la sombra, siga conmigo ahí en la palabra, de las cosas por venir y no la imagen misma de las cosas. Esa ley ceremonial solamente me daba un vistazo de algo que vendría a ser la realidad, pero esto no era la realidad. Y mira la palabra que utiliza ahí. Porque la ley, y utiliza una palabra, nunca. ¿Lo podemos entender? Nunca podría, por medio de esos sacrificios, hacernos perfectos. Nunca. Lo hacían vez tras vez, pero el hombre seguía diciendo: yo necesito más sacrificios, más corderos, porque esto no me puede hacer perfecto, porque era una sombra. Y mira lo poderoso que dice aquí. No solamente dice que era una sombra, dice de qué sombra está hablando. Era una sombra de las cosas por venir.
Ahora la pregunta que tenemos que hacerle al texto, ¿qué cosas eran las que estaban por venir? Si era una sombra de lo que habría de venir, ¿qué era lo que estaba por venir? Y aquí comienza entonces a hablar precisamente de los beneficios, las bendiciones, los privilegios que ya nosotros hoy tenemos, pero que todavía ellos no tenían en la persona de Jesús. Por ejemplo, vamos a ver una de esas sombras de lo que era por venir. Ellos sacrificaban un cordero y esa sombra de ese cordero en el Antiguo Testamento, la realidad de lo porvenir era ¿quién? Era Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando usted ve al apóstol, al profeta, Juan el Bautista, cuando Juan ve a Jesús que viene, él utiliza la sombra y apunta a la realidad de aquella sombra que habría de venir. La sombra era ¿qué? El cordero. Y cuando él mira a Jesús, ya él no mira a la sombra, él mira a Jesús y lo apunta y le dice, he aquí, ¿el qué? El cordero de Dios que quita, cosa que el cordero del antiguo pacto no podía hacer. El antiguo pacto no podía quitar el pecado. El antiguo pacto podía tener como una presentación de una sombra de aquel que venía a quitar el pecado, pero no lo quitaba. Ahora mira a Jesús y le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba relacionando a Cristo con el cumplimiento de aquellas sombras del Antiguo Testamento que representaban la realidad en la persona misma de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 17, igualmente está hablando acerca de que aquellas fiestas, aquellos días de reposo, aquellas lunas, era solamente una sombra de lo que vendría, pero que el cuerpo y la sustancia era precisamente la persona de Jesús. Él es el cumplimiento de todas aquellas sombras del pasado que hoy tenemos de manera clara y completas en la persona de Cristo. Así que el judaísmo hasta el día de hoy, amados, está persiguiendo las sombras hasta el día de hoy. Ellos todavía no se han vuelto a la sustancia. Ellos miran aquella sombra de Dios y todavía hasta el día de hoy ellos creen en la futura restauración de sacrificios. Hasta el día de hoy muchos judíos creen en que se va a levantar un templo otra vez en Jerusalén y que ya tienen ahí a los sacerdotes en Jerusalén para que vuelvan otra vez a ofrecer sacrificios en el templo. Y muchos cristianos que piensan que para ser más espiritual tienen que parecerse un poquito a la sombra de Israel, se lo creen y están esperando una reconstrucción del templo nuevamente con futuros sacerdotes, con futuros sacrificios, y se lo creen porque piensan que nuestra religiosidad y nuestro crecimiento se encuentra en volvernos a las raíces hebreas. Mi hermano, si hay algo que estamos muy equivocados es precisamente eso. Las raíces hebreas tienen que volverse a la raíz que se llama Cristo Jesús. Si tú no entiendes que Cristo es la sustancia de todo lo que representaba el Antiguo Testamento, mi hermano, estás perdido. Te llames judío, te llames como te llames cristiano, te llames bautista, te llames como sea. Si tú no entiendes que aquella sombra, todo lo que hablaba de los corderos, el templo, los sacerdotes, están en el cumplimiento de la persona de Jesús, están perdidos. Y los judíos hasta el día de hoy siguen persiguiendo esa sombra. Van a restablecer el templo, ya lo dijeron. ¿Por dónde? Por enlace lo dijeron. ¿Qué importa dónde lo hayan dicho? La palabra del Señor dice que ya no hay necesidad de sacrificios, ya no hay necesidad de templo y ya no hay necesidad de sacerdote, porque Cristo cumplió todas estas cosas. No esperen un regreso del cristianismo al judaísmo. Nosotros esperamos un regreso del judaísmo a la persona de Cristo. Si no lo entienden, están bajo condenación y necesitan conocer
a ese Mesías. ¿Por qué? Porque esas sombras nunca pueden llegar a la finalización completa de todas las cosas en la persona de Jesús. Dice su palabra que los profetas indagaron diligentemente para ver la hora y la persona que ellos habían profetizado. Indagaron diligentemente. ¿Cuándo es la hora que viene ese Mesías? ¿Cuándo es la hora que viene ese Cordero? ¿Cuándo es que se va a dar el cumplimiento total de todas estas sombras que estaban en el Antiguo Testamento? Que solamente me recordaba: yo soy pecador, yo soy pecador, yo estoy bajo condenación, yo estoy bajo condenación. Y año tras año ellos tenían que recordar eso por causa de estos animales. Así que lo primero que acabamos de ver es que todo eso era una sombra. No podía. Número dos, lo que podemos ver es que estas cosas eran ineficientes para salvarme. Los animales no podían salvarme. No me quitaba la culpa. Después que ellos ofrendaban eso, ellos se sentían igual de pecadores. No quitaba la culpa del pecado. No me libertaba. Mira lo que dice ahí el versículo 2. Porque de otra manera, si así fuera, es decir, si esos sacrificios fueran eficaces, si así fuera, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Es decir, si esos sacrificios hicieran lo que realmente tenían que hacer, pues cesarían de ofrecerse. Ya no se tienen que ofrecer esos sacrificios, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, si eso te hiciera limpio, pues ya tú no tendrías más necesidad de sacrificios, porque ya no hay conciencia de pecado. La necesidad del sacrificio era que sus conciencias seguían iguales. Presentamos ofrendas, pero me sigo viendo, sintiendo con el peso del pecado que no lo puede quitar ese sacrificio de ofrenda de animal. Así que si la perfección hubiese llegado por esos sacrificios, dice el autor, ya no hay necesidad de que nosotros volvamos a presentar ofrenda de sacrificio de pecado. El pecado quedaría eliminado, y como el pecado se eliminó, ya mi conciencia quedó libre de culpa. Eso no pasó. Eso todavía no pasó. Y en el día de hoy nosotros tenemos que entender, si todavía tú te sientes bajo condenación y te llamas cristiano, necesitas recordarte lo que significa el sacrificio de Cristo. Y el día viernes tuvimos una clase enseñando precisamente esta doctrina de lo que es la verdadera fe y cómo somos aceptos en él. Si todavía dice me siento bajo condenación, necesitas entender lo que significa la justificación en tu vida. Esta gente no entendía y tampoco era suficiente esos sacrificios. Mira lo que dice el versículo 3. Pero en estos sacrificios, ¿qué es lo que se hacía en esos sacrificios, amada iglesia? ¿Por qué lo hacían? ¿Para hacer qué? ¿Para quitar el pecado a la gente? ¿El sacrificio se hacía para que la gente quedara limpia? ¿Para qué? Si me lo puede poner ahí en el slide, los versículos que estamos pasando. ¿Para qué se hacía estos sacrificios cada año? ¿Cuál era el propósito? Pero en estos sacrificios cada año, ¿qué se hace? Memoria de los pecados. Solamente estaba recordando, mira quién tú eres, mira lo que tú necesitas, mira lo que tú mereces en estos sacrificios. Supone que el que esté muriendo eres tú, porque la paga del pecado es muerte. Pero mi hermano, debe ser algo duro vivir bajo esta conciencia de pecado años tras años y sacrificio tras sacrificio. ¿Usted puede imaginar vivir bajo este régimen? Le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, que tú tengas un dolor, te sientas mal, algo que no te deja dormir en las noches, y tú vas al médico y el médico te dice, mira, te voy a dar este potecito para que tú te lo tomes todas las noches. Te lo vas a tomar una en la mañana y una antes de acostarte. Vale $50 el potecito, pero ahí lo tienes, llévatelo a tu casa.
Y eso es lo que pasa con la mayoría de los medicamentos que nos recetan, no funcionan. Y vez tras vez tenemos el potecito ahí, y cuando miramos aquella botella de medicina, me recuerda que la enfermedad todavía no se eliminó. Pero la vez tras vez y dice la enfermedad no se eliminó. Pero por otro lado, si nosotros tuviéramos la bendición de tener una botellita en nuestra casa, que la compramos, que no la recetaron, y cuando yo la tomé, tal y como me dijo el médico, hizo la función de sanarme tal y como fue mencionada por el doctor, cada vez que yo veo esa botella, yo digo, gracias, Señor. Que qué bueno, gracias, porque cada vez que veo ese botecito, me acuerda cómo yo estaba y lo que ya yo soy. Pero cuando ellos miraban ese sacrificio, ellos no miraban su cura en ese sacrificio. Ellos solamente recordaban, estoy enfermo, soy pecador. No eran limpios de su pecado. Porque aquellos sacrificios tenían el propósito de recordarle al pueblo, necesitan alguien que venga a pagar por completo la culpa de tus pecados. Así que cada año ellos hacían memoria de sus propios pecados. Pero cada año salían de ese lugar condenados. El viejo pacto no quitaba el pecado. Pastor, ¿quiere decir eso? Que los del Antiguo Testamento no eran salvos. Aquellos que creyeron en el Mesías no eran salvos. Claro que eran salvos. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en la persona del Mesías que habría de venir. Si ellos creían en eso, ellos eran salvos en un Mesías que vendría. Pero todavía la expiación, la culpa de los pecados no había sido quitada de ellos. Es decir, el Mesías lo iba a hacer, pero todavía aquellos sacrificios me recordaban vez tras vez, año tras año, yo necesito un Salvador, yo necesito un Mesías, yo necesito a alguien que venga a quitar la culpa de los pecados. ¿Está conmigo hasta aquí, iglesia? Porque no entendemos esto, vamos a pensar que la gente, y eso es lo que muchas iglesias piensan, lo que muchos hermanos cristianos piensan, que los sacrificios del Antiguo Testamento era la forma en que el pueblo del pueblo de Israel o el pueblo salvo por Dios era salvo. No es así. Los animales no podían salvar, los animales y la sangre solamente les recordaba una memoria de los pecados de ellos. Así que el sacrificio de animal era impotente para quitar el pecado de los hombres y para purificarlos. Si eso fuera real, entonces, ¿para qué vino Jesús? Si con esa sangre era suficiente para el perdón de pecado. Así que tengamos claro esto. La conciencia de pecado de aquellos que estaban en el Antiguo Testamento continuaba igual. Creían. Abraham creyó y su fe, por medio de la fe, le fue contado por justicia. Vamos a tomar los Hebreos 11, lo que son lo que se conoce como los héroes de la fe, que creyeron en el Mesías que habría de venir. Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que ellos esperaban? Un Mesías. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué era lo que ellos no veían? Un Mesías prometido. Así que ese Hebreos 11 está hablando precisamente cómo ellos creyeron en un Mesías que venía a cumplir todo lo que las sombras del antiguo pacto representaban. Pero no podían hacer que nuestras conciencias pudieran ser limpias de culpa y de pecado. Es decir, ellos no podían cantar al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Porque todavía de alguna forma sus conciencias estaban esclavas. El pecado todavía no había sido cumplido en la persona de Jesús, pagados totalmente en la justicia del Padre. Así que es necesario que lo primero que el hombre tiene que recordarse vez tras vez, antes de descansar en esa obra perfecta de Jesús, es su verdadera condición. Por eso que el propósito, dice el versículo 3, era hacer memoria del pecado. Si tú no has visto tu pecado, si tú no has visto la real condición donde tú te encuentras en mortandad espiritual desde que tú naciste del vientre de tu madre, tú no necesitas un Salvador.
Por eso dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa con ello? Te engañas, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Y sigue diciendo, y hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dice que tú naciste en pecado y que tu problema mayor de tu corazón se llama el pecado. Así que cuando tú niegas tu pecado, tú lo que haces es engañarte a ti mismo. En el momento en que tú pecas, lo primero que debes hacer es correr a Dios, porque hay esperanza en la persona de Jesús. Reconoce tu pecado. Es pecado y voy delante de la presencia de Dios, pero dice la palabra, si decimos que no tenemos, tú te estás engañando a ti mismo y le estás diciendo, Dios, tú eres mentiroso y yo lo que estoy diciendo es la verdad. Imagínense. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo abandona alcanzará misericordia. Mi hermano, si tú estás en una práctica de pecado en tu vida y tú piensas que como quiera la bendición de Dios está sobre tu vida y que como quiera Dios te va a bendecir, la palabra de Dios dice que el que cubre sus pecados, Dios los descubre y no prosperará. Cubre tu pecado y Dios lo va a descubrir. Descubre tu pecado delante de Dios y Dios lo cubre con su sangre. La palabra es clara. No hay pecado que tú cubras, que tú trates de cubrir, que la sangre de Cristo te lo cubra. Si tú lo cubres, la sangre de Cristo no lo va a cubrir. El que esconde su pecado, dice la palabra del Señor, no prosperará. Pero el que los confiesa, los abandona, tendrá misericordia. Pero mira la buena noticia que yo tengo para ti en el día de hoy. Tú no tienes que esperar una misa domingo tras domingo para tomar la hostia en tu boca para sentirte perdonado, porque eso es lo que lo hacen domingo tras domingo en la Iglesia Católica. Sienten el perdón en el momento que toman esa Eucaristía. Tú no tienes que esperar eso. Dice la palabra del Señor que ya Cristo vino de una vez y para siempre y se presentó como ofrenda del pecado. Así que tus pecados, dice la palabra, son perdonados, cubiertos en el momento en que tú los confiesas y abrazas a Jesús como tu suficiente Salvador. Tu deuda completa fue pagada. Tú no vienes aquí domingo tras domingo para que tus pecados se perdonen. Si tú piensas que domingo tras domingo tú pecas durante la semana y llegó el día domingo para que yo sea perdonado de mis pecados, mi hermano, estamos en Roma todavía. Yo llego domingo tras domingo aquí a celebrar lo que ya Cristo hizo por mí. Yo vengo domingo tras domingo a decir, Él pagó mi culpa de pecado, Él se hizo maldición, Él es mi santificación completa, Él quitó el pecado, dice la palabra del Señor en mi vida. Él eliminó el juicio de Dios sobre mí. Mi hermano, yo decía el día viernes, si entendiéramos la doctrina de la justificación, eso significa que nunca tú te enfrentarás a Dios como tu juez. Si tú eres un hijo de Dios, nunca lo enfrentarás como tu juez. Lo enfrentarás como tu padre, lo enfrentarás como tu abogado, lo enfrentarás como tu hermano. Porque Cristo será el juez, pero nunca enfrentarás a Dios como juez si tú eres su hijo y Él pagó por ti. ¿Y por qué, pastor? Porque ya Él me juzgó en la persona de Jesús. El castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya cayó sobre Él. No es porque, por ya tú no vas a enfrentar a Dios como juez porque yo soy el nene lindo de Dios, como algunos piensan. No. Es que la complacencia de Dios, la aceptación de Dios está en la persona de su Hijo y Él en la cruz recibe la ira justa del Padre sobre mí, sobre Cristo, y yo estoy allí representado. Ya yo fui juzgado en la cruz. Iglesia, si tú puedes entender eso, hay paz en tu alma. Ya tú fuiste juzgado en la cruz. Ya la ira no caerá nunca sobre ti. Y Dios nunca estará irado contigo si tú eres un hijo de Dios. Algunos piensan que yo soy hijo de Dios, pero todavía Dios está irado conmigo. No has entendido el Evangelio.
Porque Dios estuvo airado con su Hijo. Para todos aquellos que están en Cristo, cuando ve a sus hijos, los ve en la perfección de la persona de Jesús. Ahora bien, si tú no eres un hijo de Dios, yo quiero que tú sepas en el día de hoy que lo contrario es verdad. Dice la palabra de Dios que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre ti. No que va a estar, la ira de Dios está. Si tú estás aquí y no has confiado en Cristo como tu sustituto en la cruz, la Biblia dice que si tú mueres hoy estarás por toda la eternidad bajo el justo castigo de la ira de Dios, y el día del juicio te enfrentarás a Él, no como tu padre, no te enfrentarás a Él como tu abogado, te enfrentarás a Él como juez, y Él te va a echar al infierno el día del juicio. Ay, pastor, eso suena fuerte, porque Dios no echa a nadie al infierno. Sí, el Dios de por ahí no echa a nadie al infierno. Pero el Dios de la Biblia, dice la palabra del Señor, no temas a aquel que te puede matar tu cuerpo. Temedle más bien a aquel que tiene autoridad para echar tu alma al infierno. ¿Y quién es ese? ¿Satanás? No, Satanás desde que fue creado no ha echado a ni una sola persona al infierno. Porque Satanás es un huésped del infierno, no el rey absoluto del infierno. Es decir, Satanás está cumpliendo una cadena perpetua bajo la ira de Dios en el infierno. Él no está gobernando allí. Él no creó el infierno. Ay, ¿quién lo creó? Yo pensaba que Satanás había creado el infierno. No, dice la palabra que lo creó Dios para castigar, porque Él es justo. Pero si tú eres un hijo de Él, si tú has sido comprado por Él, si tu confianza está en los méritos de Él, dice la palabra del Señor que Él quitó el pecado en ti. Ahora tú puedes acercarte a Él de manera confiada al trono de gracia. Mira lo que sigue diciendo el versículo 4. Porque no es posible que la sangre de los toros, las cabras, pudieran quitar el pecado. No es posible. Y ya hemos dicho entonces cómo es. Si eso no era posible, entonces, pastor, ¿por qué lo hacían? Sí, lo hacían como un recordatorio del que sí lo iba a hacer posible. En la fe de aquel que iba a solucionar el problema del corazón del hombre. Y nosotros podemos ver que solamente es por la persona perfecta, la deidad perfecta de Cristo pudo satisfacer el sacrificio de Cristo. Escúchame muy bien, amada iglesia, el sacrificio de Cristo, y solo el sacrificio de Cristo pudo satisfacer las demandas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es el único sacrificio que Dios acepta para el perdón de pecado. Amén, pastor, yo entiendo esto, pero entiende también esto. Si Cristo es el único sacrificio que Él acepta para el perdón de tus pecados, no hay ni un solo sacrificio que tú hagas por Él que Él lo pueda aceptar para tu poder ser salvo. Ni uno. Tus sacrificios no traen perdón, paz, gozo a tu vida. Tus sacrificios, es más, para que te quede claro, tus sacrificios no agradan a Dios. Ay, pastor, no diga eso, que esta iglesia que es media flojita ahora se pone peor. No, cuando tú entiendes que no hay ningún sacrificio que agrade a Dios, tú quieres vivir para la gloria de Dios. Porque no hay nada que yo pueda hacer por mis fuerzas que Dios diga, me agrado, porque todo lo que yo hago está bañado de pecado. Y ahora, pastor, ¿cómo es que Él me acepta? Él me acepta en la fe del sacrificio de Cristo. Cada vez que yo me paro a cantar, Señor, me paro en los méritos de Cristo. Canto en los méritos de Cristo. Predico en los méritos de Cristo. Soy acepto en los méritos de Cristo. Y Él se agrada de mí porque se agrada de Cristo. No por mi sacrificio, no por mi sudor, no por mi fuerza, no por lo que yo haga. Él no se agrada de los hombres de esa manera. Eso es algo externo, dice la palabra, que es ineficaz.
Es un ritual ineficaz porque no puede aceptarme, porque mi corazón todavía no ha sido completamente entregado, regenerado, cambiado para que Dios entonces acepte mi ofrenda. Toda la ofrenda que Dios acepta es en base a los méritos de Cristo. Todo lo demás es un ritual muerto. Aunque camines descalzo de aquí a Roma, aunque ofrende todo lo que está en el banco, si tú no entiendes que la única forma en que Dios te acepta es por ese sacrificio, esto es fuerte, porque estamos tan llenos de legalismo y estamos tan llenos de nosotros mismos que nosotros pensamos aún que yo sé que Dios me acepta de entrada por los méritos de Cristo, pero yo tengo que mantener esa bendición de Dios. Yo tengo que hacer algo para eso, sí, tú tienes que hacer algo. Seguir creyendo domingo tras domingo, día tras día, de que la única forma en que Dios me puede aceptar es por la obra de Cristo. Nada más. Mira lo que dice ahí el versículo 5 y el versículo 6. Por lo cual, entrando en el mundo, como esos sacrificios no podían hacer nada por mí, como ningún sacrificio de los hombres podía hacer nada por mí, por lo cual, por eso, entrando en el mundo, mire qué glorioso, porque aquí se da como una conversación entre el Padre y el Hijo. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Como si el Hijo le dijera: lo que hacen los hombres cuando matan los corderos y los sacrificios que ellos hacen, a ti no te complace, Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está en pecado. Su corazón está totalmente, dice su palabra, que no hay justo, ni tan siquiera uno. Todos están bañados de pecado. Por lo tanto, por más ofrendas que dieran, tú no las querías. Y pastor, y si no las quería, ¿para qué las instituyó? ¿Para qué las instituyó? Para recordarle a los hombres: tienes un gran problema de pecado, pero yo voy a darle una gran solución a tu pecado, y no va a ser a través de estos sacrificios. Por eso las instituyó. No va a ser por medio de estos sacrificios. Cuando Él lo mira, Él dice: este ritual a mí no me agrada. ¿Por qué? Porque no son perfectos. Y todo lo que yo hago, recibo y acepto, se llama perfección. Por lo tanto, no pueden ser aceptados. Dios los rechaza. Y entonces, y mira qué glorioso lo que dice aquí el versículo. Por esa razón, Jesús dice: me preparaste cuerpo. Lo que ellos hacían a ti no te agrada, pero me hiciste. Y me encanta esta frase porque me está hablando de la preexistencia de Jesús en la eternidad. Es decir, Jesús existía sin cuerpo, espíritu, como es Dios, porque Jesús es Dios. Pero dice que Dios dijo: la única forma en que yo puedo agradarme de esta raza humana pecadora y aquellos que yo voy a salvar es preparándole cuerpo a mi Hijo. Siendo Dios, y aquí va a masticar un poquito, le prepara cuerpo a Jesús. Y dice el versículo 6: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Nunca le agradaron a Dios eso. ¿Quiere decir que Dios no estuvo agradado con el pueblo de Dios? No, por eso le tuvo que enviar un Salvador. Inclusive estaba Israel bajo apostasía en el momento que Cristo viene. Y Dios le prepara cuerpo a Cristo. ¿Tú sabes lo que estaba pasando en este momento? Que Israel decía: pues vamos a ofrecerle sacrificios a Dios. Pecamos, inclusive se iban a los rituales de Baal, servían en los ritos de Baal. ¿Y sabes lo que hacían después? Presentaban sacrificio, adoraban a Dios por medio de ese sacrificio, pero estuvieron la noche teniendo orgías literalmente sexuales a nombre de Baal durante toda la semana,
pero venían al templo con regularidad para ofrecerle sacrificios a Dios. Y Dios le dice, yo no acepto eso. Yo no miro con agrado lo que tú estás haciendo. Israel, para mí es algo que yo aborrezco, tu sacrificio. ¿Por qué? ¿Por el sacrificio mismo en sí? No, porque ese sacrificio era una sombra de algo que realmente iba a quitar el pecado, pero ellos habían visto esto como un ritual muerto. Yo sé que Dios me va a perdonar, yo puedo pecar y traigo aquí sacrificio y soy perdonado. Y la forma en que el autor a los hebreos, inspirado por el Espíritu, le dice a ellos, tus sacrificios y las ofrendas no las quiero. Esto es un golpe fuerte al pueblo de Israel. Porque la gloria de Israel estaba en base a la ofrenda de sacrificio. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo, ya yo no lo quiero. Y lo que está citando aquí el autor de los Hebreos es el Salmo 40. Él está tomando el Salmo 40 del Antiguo Testamento y lo está poniendo aquí en este versículo 5, versículo 6 y versículo 7 de Hebreos. Y está tomándolo para recordarle lo que esto representa. Es decir, esos sacrificios, Dios no se agradaba de ellos y esto es algo pesado para ellos. Quiere decir que Dios no se gusta de mi sistema, Dios no se gusta de la ofrenda que yo le estoy dando. Y yo me imagino a un judío primera mano escuchando esto. Y es lo mismo que David le dijo en el Salmo 51. No deseo sacrificios, ni ofrendas. De lo contrario, dice, lo daría porque no me deleito en tus holocaustos. Escucha eso. No me deleito en lo que tú estás haciendo. Y mira lo que dice ahí la palabra. Los sacrificios de Dios en el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Entonces el problema no era los sacrificios. La razón por la cual Dios no lo aceptaba. La razón era ¿qué? El corazón del hombre. El verdadero sacrificio, lo que yo acepto, es un corazón contrito y un corazón quebrantado. Pero había un gran problema, y era que el hombre no tenía ese corazón. Por eso dice la palabra del Señor que Él vino a prepararle cuerpo. Porque los rituales que acostumbraban a hacer los hombres no podía quitar eso. Escucha cómo Isaías capítulo 1 y en el versículo 10 en adelante comienza a hablar acerca de los gobernantes de Sodoma. Y escucha lo que dice Isaías el profeta, Dios hablando a través de él. ¿Con qué fin es el mucho de tus sacrificios para mí? Dice el Señor. Estoy lleno de las ofrendas quemadas de carnero y la grasa de bestias alimentadas, y no me deleito en la sangre de los bueyes y de los cabritos, corderos y cabritos. Estoy harto, dice la palabra de Dios, dice Dios mismo. Es un ritual sin sentido. Claro está que en ese mismo versículo, versículos más adelante, le dice, la única forma en que yo te puedo aceptar es por gracia. Y él le dice, venid ahora, ahí mismo en el capítulo 1 de Isaías 1, venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor, aunque tus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ven y razonemos. Por tu sacrificio yo no soy acepto, pero yo acepto el corazón quebrantado y humilde a mi presencia, que viene en arrepentimiento, confiando en esos méritos suficientes de Jesús. Amén, pastor. Esa gente estaba terrible en aquel tiempo. Esa gente era mala de verdad. Pero ¿sabes qué? Que hay personas que entran y salen de aquí de la iglesia. Y no estoy diciéndolo por alguien en particular, de aquí de la iglesia y de muchas iglesias, que no tienen ninguna realidad en absoluto del por qué vienen aquí y por qué están en este lugar. Hermano, pregúntese esto en el día de hoy. ¿Por qué tú estás aquí en el día de hoy? ¿Por qué tú viniste en el día de hoy? ¿Tú viniste por un rito?
Tú viniste por una rutina de vida. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel venía a presentar ofrenda y ofrenda y ofrenda. Ellos seguían su vida rutinaria de pecado, pero venían y presentaban ofrenda. Y Dios dice: yo aborrezco eso. Ustedes no saben cómo yo abomino eso que ustedes están haciendo. Ahora yo quiero que nosotros nos pongamos en perspectiva. ¿Hay gozo de la salvación en tu vida? ¿Tú te gozas de lo que Dios hizo en ti? ¿Tú te gozas de que domingo tras domingo tú estás diciendo: qué hermosa oportunidad por medio de la gracia del Señor me ha dado para yo recordar lo que Él hizo por mí, para yo ver a mi hermano comprado a precio de sangre, para yo poderme poner a la disposición de servir a aquel que también fue comprado con la misma sangre que yo? Pero ¿sabe lo que sucede, amado? Muchos llegan de rutina domingo tras domingo a este lugar, se sientan aquí, algunos pueden servir, algunos pueden predicar, algunos pueden cantar, algunos pueden hacer muchas cosas, pero el corazón no está ahí. El corazón no está. Cantamos por rutina, enseñamos por rutina, nos congregamos por rutina, pero el corazón nuestro no está ardiendo por lo que nosotros hacemos. No estamos lejos del pueblo de Israel, que el mensaje de la cruz se volvió algo tan común que ahora yo no puedo entender cada vez que yo me congrego el valor que esto representa. Qué privilegio Dios me da de servir, qué privilegio Dios me da cuando canto. Mi hermano, si tu corazón no está entregado en lo que tú haces para el Señor, no lo hagas porque Dios lo abomina. Dios dice: aborrezco lo que estás haciendo, porque tu corazón no está ahí. Lo haces de rutina tras rutina, como aquellos que presentaban animales. Pero te tengo buenas noticias otra vez. Pastor, a veces me es difícil. Por eso Dios le preparó cuerpo a Jesús. Dios le preparó cuerpo. Y la demanda de obediencia perfecta, Cristo viene y la vive, la cumple por aquellos que no la podemos cumplir jamás. Le preparó cuerpo para que ahora, cuando Dios nos ve en la obra de la persona de Jesucristo, Él ve perfección, Él ve santidad, Él ve justicia. Para que tú puedas vivir por esa justicia de Dios. Tú es poderoso. Vengo, mira lo que sigue diciendo el versículo: vengo a hacer, el hijo le dice al padre: vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Es decir, ellos no pueden hacerla, ellos no pueden vivirla, pero yo la vengo a hacer. Y se hizo cuerpo para el Hijo de Dios. El plan de Dios desde el principio. Dios no estaba satisfecho ni va a estar satisfecho conmigo, pero estuvo satisfecho con su Hijo. Cuando Él habla de su Hijo, nosotros vemos deleite, solaz. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Cuando está en el monte de la transfiguración, le dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En Él yo me deleito, en Él yo me contento, en Él yo tengo mi deleite. Y le preparó un cuerpo. Y en su soberanía escoge a una mujer llamada María. Y Él pone por su espíritu, no necesitó un padre, y pone allí lo que Él dijo: le prepararé cuerpo. Pone allí la simiente de Dios para que creciera 9 meses en su vientre, como niño, como adulto, hasta llegar a los 30 años, comienza a predicar, va a la cruz y satisface todas las demandas de un Dios santo, porque Dios le preparó cuerpo. Y Jesús dice, entonces, versículo 7, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él está tomando lo que es la palabra del Antiguo Testamento, diciendo: ahora ellos no pudieron hacer tu voluntad, esos sacrificios no te pudieron satisfacer, pero ahora yo vengo para hacer tu voluntad, como hijo sumiso tuyo, vengo a hacer tu voluntad.
Inclusive Jesús siempre él recordaba, he venido a hacer la voluntad del Padre, no la mía. ¿Por qué? ¿Por qué decía no la mía? ¿Será que la de él era diferente a la del Padre? ¿Sí o no? No, él es Dios, Él es perfecto. La voluntad del Hijo no era diferente a la del Padre. Pero ¿por qué dice, he venido a hacer la voluntad del Padre y no la mía? ¿Por qué, amados? Porque era la voluntad del Padre que necesitaba ser satisfecha, porque tú y yo la habíamos violado y Él venía a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. La voluntad del Padre para nosotros poder ser aceptos por Él. He venido a hacer la voluntad del Padre. En un momento dado, Pedro se puso muy espiritual y le dijo, Jesús, en ninguna manera te acontezca de que tú vayas a la cruz. ¿Tú sabes lo que Jesús le dijo a Pedrito? Aléjate de mí, apártate de mí, mi hermanito. Le dijo Satanás, porque las palabras que estaban detrás de Pedro, no era que Pedro estaba poseído por un demonio, es que las palabras que estaban detrás de Pedro eran palabras que eran lo que era la voluntad de Satanás, que Jesús no hiciera la voluntad del Padre. Y Jesús venía, dice, hacer la voluntad del Padre me ha agradado, mi propósito es hacer de la voluntad del Padre. Inclusive cuando Jesús va a la cruz, Él comienza a orar y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, y es cumplir la cabalidad para que aquellos que jamás lo pueden hacer puedan tener acceso otra vez a el Padre. Y Jesús se enfatiza, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. No las quisiste ni te agradaron. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer la voluntad, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para hacer esto último. ¿Y qué era lo primero? Los sacrificios de las ofrendas por el pecado. Quítalo primero, eso ya no existe ya. Si todavía tú ves a alguien, yo tenía un vecino musulmán, fue mi mejor amigo por muchos años, y ellos todos en el mes de Ramadán, donde ellos sacrifican un cordero, y estaban corriendo el cordero por detrás de la casa para ellos poder tener su aceptación en ese tiempo del Ramadán como purificación y ritual. Mi hermano, gracias a Dios que nosotros no estamos en esa mortandad y en esa sombra, porque ya tenemos toda la revelación completa en la persona de Jesús. Pero ¿sabes qué? Hay muchos cristianos que están esperando lo mismo. Hay muchos cristianos que están esperando que por medio de los sacrificios que ellos hacen, Dios los perdone domingo tras domingo. Vienen a la iglesia para que Dios los perdone domingo tras domingo. Olvidaste lo que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz. Sustituyó y quitó aquel medio de sacrificio antiguo, y ahora tenemos un sacrificio completo. Y mira lo que hace este sacrificio: santifica al creyente. Es decir, ese sacrificio te hace santo. Versículo 10, es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿cómo puedo ser más santo? Pastor, ¿cómo puedo vivir en santidad? Pastor, ¿cómo puedo quitarme mi pecado? Mira la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas santo y que yo sea santo. La voluntad de Dios, dice el versículo 10, es que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Nunca vas a ser santificado mediante lo que tú hagas, nunca. Es mediante lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. ¿Y cómo fue eso? Hecho una vez y para siempre. Es decir, a través de la ofrenda de Cristo, una vez y para siempre, en el momento que ponemos nuestra fe en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en esa obra suficiente de gracia, en ese momento, dice la palabra, una vez y para siempre tú has sido santificado por Él. ¿Y qué significa eso? ¿Que ya no voy a pecar? No. Eso significa, la palabra santificado significa ser apartados para Dios. En el momento que tú eres salvo,
por esa obra y por ese sacrificio de Cristo, Él te aparta para sí. Y Él dice, tú eres mío. Y de ahora en adelante, todo lo que tú eres es por mí y para mí. ¿Por qué? Porque esa es mi voluntad. Que yo te separo, porque todos los méritos de Cristo te fueron otorgados a ti. Porque toda la perfección de Cristo te fueron otorgados a ti. Tú eres santo por los méritos de mi Hijo Jesús. Eso quiere decir, pastor, que ahora yo puedo vivir como quiera el pecado, deleitarme en el pecado, como quiera, como yo fui santo, por los méritos de Cristo, como quiera ya yo soy santo. Bueno, no eres santo en el sentido de que si tú piensas que tú, vamos a ir al origen de la palabra, que Dios te separó para Él y que le pertenecen a Él por los méritos de Cristo y te vives deleitando en otra cosa que no sea Él, pues no te separó, entonces no te santificó. Es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Y escucha este versículo interesante. Y esta es la voluntad del Padre, vuestra santificación. Por eso es que Jesús dice ahí en hebreo, me deleito en hacer la voluntad del Padre. He venido, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Mi voluntad es esa. Mi deseo es ese, perdón. Y eso lo confirma 1 Tesalonicenses cuando dice, y esta es la voluntad de Dios. Algunos estamos muy místicos por ahí buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Yo estoy pidiéndole a Dios desde hace tiempo que me revele cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues mira, la palabra de Dios dice claramente que la voluntad de Dios para tu vida es vuestra santificación. Es que tú seas santo para Él en la persona de Jesús y vivas para su gloria. No tienes que esperar otra cosa. Si después de eso, si tú eres santificado para Él, tú vives para Él, tú le perteneces a Él, que si te vas a mudar a la India mañana o te vas a mudar a Puerto Rico mañana, eso no importa. ¿Por qué? Porque allí Dios te va a usar. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Tú eres santo, vive para su gloria. Si tú eres santo, tú vas a encontrar la esposa correcta. ¿Por qué? Porque tú le perteneces a Él. Entonces tú no tienes que estar pensando, ¿y cuál será? ¿Y cómo va a ser? No, tú vives en santidad y realmente tú vives agradando a Dios, pues tú vas a tener una esposa que le agrada a Dios y un matrimonio que le agrada a Dios. Y así en todas las decisiones para tu vida, la voluntad de Dios para tu vida es vuestra santificación. Y por esa voluntad, dice la palabra, somos santificados. Dios le agrada santificarme en la persona de Jesús. Y ahora en el momento en que yo creo y me arrepiento, todos sus méritos son puestos a mi favor. Y ahora, como ya yo soy santo, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, dice a los santos que están en Corintios, vivir en santidad. Es decir, por lo que ya eres, vive como lo que eres. Ya eres santo. Es decir, si depositaron a tu cuenta una millonada que tú no tenías, ya tú eres millonario, ahora administra lo que ya tienes. La santidad no es algo que tú logras por tus méritos. La santidad es algo que dice la palabra del Señor, que en esa voluntad somos santificados. La tenemos en la voluntad de Dios, en la persona de Jesús. Ya eres santo. Y pastor, ¿y por qué no puedo vivir en santidad? Porque se te olvida lo que ya tú eres. Se te olvida los méritos y la obra que ya tienes en ti. Si ya tú eres santo, vive como un hijo de Dios santo. Ya lo tienes, ya no lo tienes que pujar. La santidad no es algo que tú pujas en 3 días de ayuno. La santidad es algo que dice la palabra, se te dio. Comienza a saber lo que ya tienes en Cristo y vive de acuerdo a lo que ya eres en Cristo. Si tú estás toda la vida diciendo, ya tú tienes 3 millones depositados en la cuenta tuya y tú sigues viviendo como pobre y sigues mendigando y sigues comiendo basura pero mi hermano, ya tú eres millonario, usa los medios que ya tienes. Ya tú eres santo, vive de acuerdo a lo que ya Dios te dio en la persona de Jesús, porque ya lo eres, no tienes que tratar de serlo. Por eso vivimos tan frustrados la vida cristiana. Porque pensamos que la santidad yo la produzco. Si me visto así, me veo santo. Si hablo así, varón de Dios, ya soy santo. Si digo esto, hago lo otro. Si me pongo corbata,
Y si no tienes corbata, no estás en santidad. Y si no viniste con la falda hoy, tampoco estás en santidad. La santidad no es algo que tú produces, mi hermano. La santidad no se logra que tengamos un letrero bien grande ahí: ¡Santidad Jehová! ¿Tú sabes lo que me recuerda ese letrero Santidad Jehová? Que yo nunca podré ser santo. Pero alguien lo hizo por mí y me dio los méritos y la santidad que yo necesitaba para él. Eso es el Evangelio de Jesús. Lo que yo no puedo hacer, Él lo hizo por mí. Ahora, estamos en una posición santa en la persona de Jesús. Vivamos, dice la palabra, como santo, porque Dios no acepta otra cosa. Habacuc dice: muy limpio eres como para ver el pecado. Dios no acepta eso, a menos que sea los méritos preciosos de Cristo. Ahora, dice el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, esos peros son los mejores peros son los de la Biblia. Los nuestros no. Siempre que nosotros decimos un pero es para algo. Todo está aquí, pero, y tú dices, ya viene por ahí. Pero los mejores peros son los peros de la Biblia. Sarita, pórtate bien, Sarita. Yo tengo que ahora acostumbrarme a Sarita porque ya viene la mía por ahí. Así, por eso que se lo digo bien suavecito y tranquilo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, todo está acabado. Ya Él se sentó, y me encanta esta frase que lo ha repetido el autor de los Hebreos vez tras vez. Él se sentó, es decir, el trabajo se terminó. El pecado ya fue pagado, la culpa ya fue quitada, la deuda ya fue cancelada. Jesús se sentó como sacerdote a la diestra de Dios, habiendo terminó ya como siervo, terminó ya como sacerdote y se sentó como rey. Se sentó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Iglesia, el sacrificio de Cristo fue eficaz en todas las áreas. Y por último, el sacrificio de Cristo fue eficaz porque hizo lo que los sacrificios no podían hacer de los animales: destruir por completo al enemigo, destruir por completo a Satanás. Eso lo hizo el sacrificio de Cristo. El versículo 13 dice: de ahí en adelante esperando, y está sentado esperando hasta que sus enemigos sean puestos. ¿En dónde? En el estrado de sus pies. Cuando Jesús murió, eso fue un golpe absoluto donde venció, dice Colosenses, exhibió públicamente a los principados y a los potestades y triunfó sobre de ellos en la cruz del Calvario. Ya Satanás fue vencido y todos los demonios y todos los enemigos de Dios ya fueron vencidos por él. Ay, pastor, yo que me la paso pisándole la cabeza en la cocina al diablo y peleando con él. Mi hermano, ya Cristo lo venció. Tú no lo vas a vencer nunca, porque ya Cristo lo venció. El cristiano no tiene que estar peleando con Satanás, porque ya Cristo lo venció en la cruz. Dice su palabra que Él está sentado en su trono y Él no está peleando con el diablo. ¿Tú sabes lo que Él está esperando? Dice la palabra que se han puesto bajo sus pies. ¿Y sabes quién le dio la proclamación de la autoridad en esta tierra para que eso suceda en el fin de los siglos? A su iglesia. Su iglesia no está para pelear ni hacer guerra espiritual contra los demonios. Ya Cristo lo hizo en la cruz. ¿Y cuál es lo que tenemos que hacer nosotros? Proclamar esa victoria. ¿Tú sabes lo que dijo Pablo en una ocasión? Satanás está bajo mis pies. ¿Por qué? Porque Pablo era Pablo. No, porque ya Cristo lo derrotó. Y dice que está esperando que sean puestos los enemigos debajo de sus pies. Así que no está esperando que la iglesia venza a Satanás. Él no está esperando que la iglesia conquiste las huestes del infierno. No, ya Cristo lo hizo. Y pastor, y si me aparece por ahí un demonio o cualquier cosa,
¿Cuál es mi rol? ¿Quedarme calladito? No, recuérdale a los demonios, ya tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Recuérdale que ya Él triunfó sobre de ellos en la cruz. Recuérdale lo que ya Cristo hizo, pero no te ponga a pelear, bendito sea el Señor, con un demonio, porque te va a hacer pedazo. Ya Cristo lo hizo por ti en la cruz. Recuérdale lo que ya Cristo hizo. Inclusive, ni dice la palabra que ni el arcángel Miguel se puso a pelear con Satanás. Hubo en una ocasión, teniendo la revelación que él no tenía la revelación que nosotros tenemos completa. En un momento dado dice que Satanás, hubo una contención entre el arcángel Miguel y Satanás. ¿Y tú sabes lo que le dijo el arcángel? Que el Señor te reprenda. Ya Él, y ahora ¿qué nosotros tenemos que decir? Si nos encontramos en la India, en Haití, como nos ha pasado, con personas poseídas de demonios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Preguntarle cómo te llamas, cuántos tienes. No, eso lo hizo Jesús, porque Jesús es Dios y tiene un propósito. ¿Sabe lo que tiene que hacer la iglesia? Proclamar lo que ya la iglesia sabe que tenemos en Cristo. Estás derrotado, fuiste vencido, y serás y estarás bajo los pies de Cristo para siempre. Ya fuiste vencido en la cruz. Hermano, no te pongas a pelear con los demonios. No te pongas a hacer ese tipo de espectáculos que se hacen en el día de hoy en medio de las iglesias. Qué gloriosa verdad. Qué golpe absoluto. Satanás, los demonios, los enemigos, por la obra de Cristo están y serán puestos debajo del trono de Dios. Cristo lo destruyó en la cruz. Satanás está derrotado. Iglesia, que no se te olvide eso. Es que vamos a derrotar a Satanás. Ya está derrotado. ¿Por qué yo voy a derrotar a alguien que ya está derrotado? Ya Cristo lo derrotó y está esperando que sean puestos debajo de sus pies. Ya lo hizo de una forma absoluta y completa. Estamos completos en la persona de Jesús. Mira cómo termina este versículo, versículo 15 al 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, citando a Jeremías: pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca. Y él lo vuelve a repetir. El autor ya ha repetido esto y usted se acuerda que estuvimos viéndolo. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, ahora sí, hubo remisión. El pecado fue quitado, la promesa fue cumplida, pero ¿usted recuerda que la Biblia dice que no hay pacto si no es con sangre? Pues ahora precisamente el Señor sella el pacto con la sangre de Él en la cruz del Calvario. Y mi pecado ya fue borrado, mi conciencia hoy puede estar limpia y acercarme en confianza por lo que hizo el Señor por mí. Y me encanta lo que dice aquí. Dice que Jeremías por el Espíritu dijo. En otras palabras, hebreos que estaban escuchando esto de forma inicial, los hebreos tenían que tomar una decisión. Si fue Jeremías, un profeta genuino, y el Espíritu Santo le dijo eso, entonces yo tengo que creer lo que dijo Jeremías. Porque yo creo en Jeremías y ellos creen en el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo tomó a Jeremías para hablar acerca del nuevo pacto, y este pacto en la persona de Jesús. Por lo tanto, si rechazan a Cristo, rechazan a Jeremías. Si rechazan a Jeremías, rechazan al Espíritu Santo. Si rechazan al Espíritu Santo, rechazan la Torá. Qué gran lío tiene ahí el pueblo hebreo. Tienen a Jeremías diciéndole: yo voy a hacer un nuevo pacto, porque este nuevo pacto va a ser distinto. Va a ser sellado con la sangre del Hijo de Dios en la persona de Jesucristo. Es el sacrificio eficaz para siempre. Para siempre se cumplió la voluntad de Dios. Para siempre fue santificado el creyente. Para siempre fue salvo el creyente. Eso te da seguridad. Iglesia, eso te da seguridad. Para siempre hemos sido santificados.
Todo lo que yo necesito hacer, Dios lo hizo por mí en Cristo. Y dice su palabra, y tú que estás aquí, si no tienes a Cristo en tu vida, mira lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, esto es para ti. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te ha revelado hoy su gloriosa obra de la cruz. Dice su palabra que Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente para todos aquellos que Él ha llamado a salvación. Venga, cree en el Señor Jesucristo, abraza esta obra de la cruz, arrepiéntete de tus pecados. Dice la palabra del Señor que este pacto, esta sangre ha sido derramada por ti. Versículos que tenemos que resolver, 18 versículos, divididos en los primeros 7, diciendo: el hombre tiene un gran problema. Los primeros 7 versículos nos recuerdan: el hombre no puede ser salvo por medio de sacrificios humanos ni de animales. Los siguientes versículos me dicen: tengo una gran solución, y esa gran solución se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Quiero que terminemos viendo todos estos versículos. Lo podemos resumir. Vaya a Apocalipsis 5. Con esto voy a cerrar. Este problema del hombre del pecado, con el pecado, y la solución del hombre al pecado se da en Apocalipsis capítulo 5. Y ahí había un gran problema, porque dice el versículo 2 que había un ángel poderoso que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Lo que acabamos de ver en Hebreos. El hombre no puede ser salvo, los animales no lo pueden salvar, la sangre de los corderos no lo pueden salvar. Y entonces, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y nadie, ni en el cielo, mire qué tremendo, ni los ángeles que están en el cielo, ni los querubines, ni los arcángeles, nadie en el cielo, ni María que está en el cielo, ni Pablo que está en el cielo, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aquí abajo, nadie podía abrir el libro. Nadie podía ser acepto para poder ser perdonado. Nadie, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie podía ver la gloria de aquella cruz que Cristo había determinado desde la fundación del mundo. Y la gente estaba desesperada, y yo lloraba mucho, decía el autor Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar sus contenidos. Lloraba. Lo que podemos ver en los primeros versículos: el hombre está sin esperanza en sí mismo. El hombre en la tierra, en el cielo, ni debajo de la tierra hay quien lo pueda salvar. No hay esperanza para los hombres. Y él lloraba: nadie puede salvarme. Y entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Tranquilo, no tienes esperanza de nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, pero dice la palabra, la raíz de David, el Cordero de Dios, Él es digno de abrir los sellos. Él es digno de que ahora nosotros podamos conocer esa revelación. Él es digno de ser adorado. Él es la raíz de David y ha venido a abrir el libro y sus 7 sellos. No teníamos esperanza y Juan lloraba, pero bendito sea el Cordero de Dios y a la gloria de esa cruz de Cristo. Padre, gracias porque nos has enseñado otra vez